hablar más adelante, es un menos 0.3. Otra de las implicaciones que tiene es que pues, simplemente tienes menos ingresos la en la recaudación fiscal, claro. en la parte fiscal, pues porque tienes menos derechos que cobrarle a Pemex como Hacienda, ¿no? Como la Secretaría de Hacienda. Y la deuda de Pemex y los tenedores de bonos afuera que dicen la empresa está siendo cada vez menos rentable o rinde menos o es menos productiva, por ende, pues esto causa todo este descalabro en los mercados respecto a la deuda. Así es, y hace más probable también que pues, otros calificados le quiten el grado de inversión a Pemex, ¿no? Aunque Pemex sigue siendo el gran productor de petróleo en México, respecto de los otros jugadores que ya existen en la industria, bien valdría la pena traer la posibilidad de analizar esto en dos planos. Lo puedes analizar como el Estado mexicano, en cuyo caso las acciones para poder en el futuro incrementar la producción vienen, por un lado, ¿qué haces con Pemex? Pero por otro lado, ¿qué otros bloques puedes tú poner en manos de nuevos exploradores y potenciales productores para que la producción en un X plazo, aunque no te vas a salvar del proceso de exploración, desarrollo de infraestructura y después explotación, pero ocurra y entonces tengas una producción en otra mezcla en el futuro, ¿no? Mezcla entre particulares y la empresa productiva del Estado. El otro elemento en que la puedes analizar es que Pemex invierta más en nuevas zonas de producción que sean viables en el corto y mediano plazo. Eso te lleva a tres conversaciones. Una, ¿cómo liberas recursos de inversión en producción de crudo en Pemex? Y eso, o le bajas la carga fiscal, o le inyectas capital, o le permites endeudarse más si es que el mercado estuviera dispuesto a ampliar ese ratio. Inversión, claro. Pero por otro lado también tienes la posibilidad de incluir ciertas cosas que has excluido por política pública. Y el mejor ejemplo, Leonardo, es la técnica del fracking en territorio terrestre. Este gobierno, por razones que yo todavía no alcanzo a entender en su justa dimensión, dijo por decreto, México no va a estimular el fracking en las zonas susceptibles de tenerlo. No es todo el territorio mexicano, pero es una parte muy importante. Dile rápido al público que es fracking, porque no todo el mundo entiende, es muy técnico. Sí, es una técnica de perforación, no nada más horizontal, sino no nada más vertical, sino horizontal en unas rocas específicas que se llaman lutitas, en el cual después de hacer una exploración, una perforación en estas dos vías, tú haces una fractura de la roca y eso estimula la salida de cierto nivel de producción de fluidos, crudo y otras cosas. Además de este decreto o porque no es un decreto, pero el presidente dijo que en su gobierno no iba a haber fracking, la Comisión de Hidrocarburos autorizó ya el uso de un fracking en un pozo en México, tan solo ayer, me parece, ¿no? El día de hoy. El día de hoy, en una zona específica entre Veracruz y Puebla, dio la autorización para que se use el fracking. De esta autorización al uso todavía le queda un rato porque en México no tenemos esta tecnología. Tendríamos que contratar a alguno de los, sobre todo, productores tejanos, pequeños productores tejanos, que fueron los que generaron el boom del fracking del otro lado de la frontera, en Texas y en Luisiana, principalmente, para aplicar el fracking aquí. Y hay que ver si no resulta que mañana la Comisión Nacional de Hidrocarburos se corrige a sí misma. Y dice que siempre no, el porque presidente mañana en la mañanera va a decir, bueno, ¿cómo fue posible? No, ya dijimos que no se va a permitir el fracking en México. Pero se supone que la comisión es autónoma, ¿no? Es autónoma. Y debería de serlo, y deberíamos de, ojalá Enrique no tenga razón en esta hipótesis posible, por cierto, de que ocurra. Pero la restricción es de política pública, es de dirección de gobierno, no es una restricción tecnológica. Claro. Aunque no hay una cadena de jugadores locales todavía, es una tecnología que compras en el mercado perfectamente. Y que se usa en muchas partes. Poner en contexto, ¿no? Pocas partes, ¿sí? Pocas. Sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos básicamente. Europa no lo usa, de hecho lo tiene prohibido, y sí hay una polémica internacional respecto al uso del fracking. ¿Daña el subsuelo? Porque hay quienes piensan que el agua
que se utiliza gran cantidad de agua y que eventualmente se contaminan con los gas mantos y con freáticos. azufre y con otros. Para poner en contexto la riqueza que tenemos ahí, compartimos una misma cuenca con Estados Unidos, allá le llaman Eagle Ford, aquí es la cuenca de Burgos. Se estima que hay aquí 2/3 de petróleo de lo que hay De aquel del lado. otro lado de la frontera. Pero los tejanos están produciendo más o menos 2.1 millones de barriles diarios ¿De esa cuenca? de fracking. De fracking. Y además Con esa técnica. con esa técnica. Y además en pocos años se gestó este boom. Pocos. A ver, déjame entenderlo porque ya lo escuché por ahí y como alguien usó aquel símil del popotito, recordarán ustedes, Eran en aguas profundas. exactamente, el que ellos saquen de esa cuenca no está vaciando el mismo crudo que pueda estar del lado mexicano. Podría ser. Podría No, ser. no lo sabemos eso es lo que decir. está más al norte, pero En cantidades absolutamente marginales. porque Minúsculas. Un pozo no es nada más, aunque desde luego la geología no respeta fronteras políticas. Claro, ¿no? claro. Y las cuencas Pero efectivamente... sí, pero lo que vas a decir es que no son bolsas así, Exacto, sino que no son hay bolsas nive- como si fueran dibujitos Claro, de claro, niños. claro. En realidad es una roca que tiene cierto nivel de porosidad y está sujeta a una presión muy fuerte. Entonces, uno de los elementos que uno aprende cuando está estudiando cómo producir petróleo muy rapidito es que la producción está en función de que perfores en el lugar adecuado a la profundidad adecuada y después que tengas la presión suficiente para que el fluido suba. Hay muchas veces en que tú tienes el fluido abajo, pero pierdes presión. O sea, tú no explotas todo el crudo que está ahí abajo. Ahí quedan residuos. Si esto lo ves en fronteras nacionales, el que tú tengas una cuenca muy grande y un yacimiento así, puede ser que tengas ciertas condiciones de perforación y presión en un lado y no necesariamente Del las otro. tengas en el otro.